Él es un estudioso de la ciencia de la administración, tiene una amplia trayectoria laboral que lo llevó como gerente, por ejemplo, de sucursales bancarias en Rosario, en Campana, en San Pedro. En la actualidad, desde hace varios años, es gerente de Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Rosario, y yo tuve el gusto de escucharlo hace aproximadamente un par de meses referirse al tema emprendedorismo, hablar de emprendedores, hablar de personas reactivas y personas proactivas, y sobre estas ideas, sobre estos conceptos, queremos conversar en este matiz con Rubén Llenas. Rubén, bienvenido, ¿cómo va? Buen día, Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, feliz año nuevo. Bueno, igualmente para ustedes. Yo estoy muy bien y estoy muy atento a escucharte hacer referencia, contarnos un poco quiénes son las personas reactivas y quiénes las personas proactivas. Bueno, nosotros podemos hablar de proactividad, que es la palabra buena, por decirlo de alguna manera, y podemos definirla como un antónimo de reactividad. Entonces, una persona reactiva podemos decir que es la que ante un determinado estímulo tiene una respuesta, un impulso directo. En cambio, la persona proactiva ante un estímulo aplica el raciocinio, aplica su razón y con ello la libertad interior de elegir. Por lo cuanto, la actividad o la reacción proactiva es no solo llevar adelante una actitud buena, sino también hacerlo que permita el logro casi seguro. En los apuntes que tomé de aquella charla que tuve el gusto de presenciar, Rubén, vos decías que las personas reactivas, bueno, se ven afectadas por su ambiente físico, por el ambiente social, son dependientes en términos de emociones, dicen, no se puede hacer nada, yo soy así, esto no tiene cambio, no puedo, es decir que también en su misma oralidad hay un freno para estas personas. Sí, no solo en su oralidad, que por supuesto es una consecuencia de su forma de pensar. Yo me gusta por así debatir cuando una persona dice, y bueno, yo soy así, ¿qué voy a hacer? Este es mi destino, esto es lo que me tocó. La persona proactiva es la que realmente no se queda con su destino, con lo que le tocó, sino que hace todo el esfuerzo por llevar adelante toda una vida mejor. Hablabas de personas proactivas como aquellas que llevan consigo su propio clima, que se sobreponen, tal como lo decís, que mantienen sus valores, que son autónomas, emocionales. Las personas proactivas dicen, analicemos todas las alternativas. Yo puedo buscar la mejor conducta ante las distintas situaciones. Puedo controlar mis sentimientos y actuar en consecuencia. Puedo elegir una respuesta, bueno, analizar todas las posibilidades y elijo qué hacer. ¿Cómo se plasman estas características de las personas reactivas y proactivas en el desarrollo de una empresa? ¿Y por qué los emprendedores deben ser personas proactivas? Claro, empezaríamos por definir lo que es un emprendedor sin entrar en conceptos que no nos gusta a nadie y que no vamos a recordar, ¿no? Pero podemos definir una persona emprendedora como a la cual cuando lo asalta o lo moviliza una inquietud, se dedica con un entusiasmo contagioso a encontrar la solución para avanzar en ese proyecto. Siempre hay que hacer la aclaración basado en principios y valores, o sea, dentro de lo lícito y lo ético. Un emprendedor, dentro de sus características y condiciones, por ejemplo, no hace falta que sea rico, que tenga una buena presencia, ni que tenga características o talentos muy especiales. Tiene que tener justamente esa actitud proactiva que lo lleve a lograr lo que se propone.
Estamos hablando con Rubén Llenas, quien actualmente y desde 2005 es gerente de la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Rosario, fue miembro del Foro de la Competitividad dependiente de la Secretaría de la Producción de la Municipalidad de Rosario, y estamos hablando sobre emprendedores, personas proactivas, personas reactivas, y también, Rubén, te pido que nos hables acerca de un punto fundamental en el desarrollo de una empresa, de un emprendimiento, y también para el resto de la vida, que tiene que ver con el círculo de influencia y el círculo de preocupación. Sí, nosotros, obviamente todos tenemos preocupaciones, eso es algo que es propio de la persona y no podemos evitar no tener las preocupaciones. Pero lo fundamental es tener la facultad de poder separar lo que es realmente las preocupaciones en las cuales no tenemos nosotros ningún control, que podemos llamar círculo de preocupación, que es, por ejemplo, el problema que pueden tener de salud nuestros padres. Es algo que está muy dentro nuestro, es una preocupación, pero nosotros no, más que ocuparnos del tema, no podemos preocuparnos porque no tiene una solución que nosotros podemos dársela. En cambio, sí hay otras preocupaciones, que podemos llamarla círculo de influencia, sobre las cuales nosotros podemos centrar todos los esfuerzos y sobre los cuales podemos trabajar, podemos ocupar nuestro tiempo, podemos ocupar nuestra mente. Es en ese sentido, por ejemplo, cuando una persona nos está permanentemente, algún amigo nos está quitando esas energías, está siempre nuestro, demandándonos, por allí de buena manera tener una actitud de poder liberarnos de todo eso. Al mismo tiempo, cuando tenemos una inquietud positiva de emprender alguna actividad, podemos dedicar todo ese tiempo, todo ese esfuerzo que estaríamos malgastando de alguna manera en otras preocupaciones que no nos van a dar ninguna satisfacción y volcarlos a esta actitud. Un emprendedor, una persona proactiva, tiene al entusiasmo como una característica fundamental. ¿Cómo hacemos para generar entusiasmo, Rubén, y cómo mantener esa actitud entusiasta? Bueno, es una de las características fundamentales del emprendedor, es justamente ese entusiasmo contagioso. Es decir, una persona difícilmente pueda llevar adelante un proyecto sin un equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo es fundamental que se lo pueda incentivar de alguna manera, y el equipo de trabajo se va a incentivar viendo como espejo el esfuerzo y el contagio de la actividad que desempeña el emprendedor. ¿Cómo lo aprende el emprendedor? Y es una de las características innatas que puede llegar a tener el emprendedor, que es muy difícil que se enseñe y que se aprende, pero las puede adquirir o las puede despertar tomando conocimiento, tomando capacitaciones, no necesariamente con un paso por una universidad o con una educación superior, pero sí siendo curioso, interiorizándose y despertando su interés, que luego va a contagiar. Rubén, la actitud entusiasta, el entusiasmo, ¿fomenta el ingreso de mejor dinero? Bueno, ese es un tema interesante, que tengo algunos datos que por allí me gustaría compartir. Por supuesto que sí, la respuesta es sí, sin lugar a dudas, porque obviamente que en el camino, desde el entusiasmo hasta el dinero, hay todo una serie de vallas que hay que sortear con muchísimas otras atribuciones, capacidades y recursos. Pero, por ejemplo, hay un estudio que se ha realizado en cuanto a las motivaciones iniciales de los fundadores de empresas o de los emprendedores en este caso. Y, por ejemplo, en la Argentina, el 87,5% de las personas, su motivación es lograr la realización personal. No es mejorar su nivel de ingresos, que, por ejemplo, en un escalón más abajo, con el 62,5%,
han respondido por este ítem. O sea que habla también de las características del emprendedor, que su motivación no es tanto mejorar su nivel de ingreso, que obviamente será una consecuencia obvia, pero es lograr un crecimiento personal. También va de acuerdo con las características de la persona, que para ser emprendedor, un poco los autores estiman que no debe tener una ambición desmedida. Al contrario, la ambición por el dinero y por el crecimiento material debe ser moderada. Tampoco no hay que tenerla, obviamente, pero debe ser moderada. Ese es un dato que me parece interesante, ¿no? Rubén, te pido un comentario para terminar nuestra charla. Vos dijiste en aquella presentación: nuestra conducta es resultado de nuestras decisiones, no de nuestras condiciones. Claro, seguramente. Es un poco lo que tiene que ver, que decíamos antes, con lo que tiene que ver con la actitud proactiva. No es necesario, repito, ni ser rico, ni lindo, ni haber pasado por una enseñanza terciaria o superior. Esas serían las condiciones de la persona, o ser, no sé, tener una familia con recursos para ser un emprendedor. No, tiene que ver con la actitud, tiene que ver con lo que nosotros estuvimos hablando recién, fundamentalmente con la proactividad, y con toda la necesidad de realización que tiene esta persona. Y fundamentalmente algo que quiero recalcar, que los seres humanos, y que tiene que ver con la reactividad, con la proactividad también, que somos los únicos responsables de nuestras vidas, que no dependemos de nuestra condición, de cómo hemos nacido. Si bien es cierto que, bueno, en muchos casos puede ayudar, pero no somos únicos, responsables de nuestra conducta, resultado de nuestras decisiones, repito, y no de nuestras condiciones. Te agradecemos la charla con Viaje de Gracia aquí en Fisherton CNN. Recordamos que esta conversación estará ya subida en nuestra página en Facebook dentro de algunos minutos, para que podamos volver a escucharla y repasar estos conceptos que son principales en la vida en general y en particular en la vida de los emprendedores. Gracias, Rubén. Gracias, Sergio. Un saludo para todos. Se llama Rubén Llenas, es un estudioso de la ciencia de la administración. Dijimos que es actualmente y desde 2005 gerente de la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Rosario, que trabajó en distintas ciudades del país, en liderazgo, incentivando equipos de trabajo, y lo tuvimos en este matiz hablando de personas proactivas, de personas reactivas, círculo de influencia, círculo de preocupación, algo plenamente aplicable.